vamos a empezar. Ya es justo la hora y tenemos pues una agenda un poco apretada además para todos los temas que queremos tocar. Entonces, si quieren, vamos a dar inicio a este webinar que lleva por nombre El futuro de la industria eléctrica a la luz de las nuevas regulaciones. Mi nombre es Juan Manuel Otero Varela y a nombre del posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana es para mí y para todos nosotros un honor y es un gusto darles también la bienvenida a todos ustedes, a todos los que nos acompañan el día de hoy, todos los que están participando en este momento con nosotros. Y bueno, pues para abordar la temática de este webinar, tenemos tres invitados de lujo realmente. La licenciada Elvira María Macín Torres, el maestro Darío Lamana y el maestro Gerardo Canseco Romero. Muy buenas tardes nuevamente a ustedes también. Y bueno, pues antes de comenzar con el análisis de este tema, quiero explicar brevemente la dinámica que se ha acordado para este webinar. La idea es que cada uno de los invitados del día de hoy realice una exposición del tema que nos acomete, que abarcará aproximadamente 20 minutos por participante. Eh, Cada uno de nuestros invitados pues realizará su exposición y yo llevaré el tiempo para que ustedes se despreocupen de esa situación. Más o menos cuando estén cruzando los 15 minutos de participación, yo les haré una breve señal, ¿no? Les mostraré una tarjetita con un número 5 para que ustedes puedan tomar en consideración que les quedan o les restan 5 minutos de participación. Una vez concluidos esos 5 minutos, pues lo que haré es mostrarles otra tarjetita con una T, ¿no? Que significa tiempo, y eso significará que ya deben de cerrar su participación. Una vez concluidos esta primera ronda de 20 minutos de cada uno, que hace un total de 60 minutos de participación, pues abriremos la sesión a preguntas y respuestas. En ese sentido, invito desde ya a todos los que están participando con nosotros que realicen sus preguntas a través de el chat o de el icono de preguntas y respuestas que tienen en su aplicación, en su escritorio, para que nosotros podamos irlas leyendo, irlas recolectando y al concluir precisamente este periodo de exposiciones, pueda yo irselas formulando a nuestros participantes. Pues finalmente, para poder ceder la palabra a nuestro primer expositor, quiero dar unas breves líneas a manera de semblanza. El primer expositor del día de hoy sería el maestro Darío Lamana. Darío es abogado y cuenta con una maestría en Derecho del Petróleo y Gas y un máster en Administración de Empresas. Es egresado del Programa de Desarrollo Directivo del Instituto de Altos Estudios Empresariales, del Programa de Alta Dirección de Empresas del Instituto de Desarrollo Empresarial, del IDE, y del Programa de Especialización SICA del Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa. Es consultor especializado en petróleo, en gas, en energía y en recursos naturales en el sector público y privado en diversos países. Es miembro de la International Bar Association, de la Latin American Corporate Council Association y director de la Association of International Petroleum Negotiators, de la AIPN. Ha sido distinguido como miembro del año durante el ejercicio 2015-2016 por esta última organización. También ha sido designado como abogado del año en materia energética de 2017 a 2019 por la revista Lawyer Motley en Londres, y también ha sido designado como de los mejores abogados del 2020 en materia energética por la publicación Best Lawyers Estados Unidos 2020.
Darío nos hará el favor de hacer una primera aproximación al tema, destacando las reformas gubernamentales recientes, así como las resoluciones adoptadas también recientemente por la CENACE y por la CENER. Además, nos comentará brevemente sobre el proyecto de programa sectorial de energía del 2020-2024, que fue anunciado hace ya algunas semanas por el gobierno federal. Le cedo la palabra a Darío. Muchas gracias, Darío, por estar con nosotros. Muchas gracias, Juan Manuel. Buenas tardes a todas y todos. Gracias a la Universidad Panamericana por la organización del evento. Como ustedes saben, desde el comienzo de la administración del presidente López Obrador y tal como lo anunció en su campaña, el gobierno ha establecido una nueva política para el sector energético, estableciendo una nueva agenda para esta industria. Los cambios comenzaron en 2019 con la cancelación de las dos licitaciones públicas para las nuevas líneas de transmisión y también se cancelaron las subastas de electricidad a largo plazo que promovían inversiones en la industria de energías renovables. A esto también le siguieron la cancelación de las rondas que venía llevando a cabo la CNH para la adjudicación de bloques petroleros. Vamos a repasar a continuación los cambios regulatorios que han venido ocurriendo a partir del año pasado y hasta la fecha en el sector eléctrico. Comenzamos en octubre de 2019, cuando se publicaron en el Diario Oficial de la Federación cambios a las reglas de mercado para los certificados de energías limpias, conocidos como CELS, lo que logró incrementar la cantidad de certificados disponibles en el mercado, produciendo con ello una reducción en el valor de los CELS, al proporcionar este mecanismo a las antiguas plantas de CFE que antes estaban vedadas. En diciembre del 2019 se conoció un plan de mercado de CFE que solicitaba a la CRE que siguiera una agenda específica para aumentar los costos de transmisión para las empresas privadas, dando preferencia a CFE sobre la generación privada en el despacho de electricidad, la posibilidad de cancelar contratos de autoabastecimiento, reducir el valor de los CELS y limitar los permisos de interconexión, entre otros. Posteriormente, en febrero de 2020, la CRE envió una propuesta a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, la CONAMER, para limitar los contratos de autoabastecimiento y cogeneración. Esta propuesta tenía la intención de mantener los permisos existentes. Sin embargo, se especificaba que en las modificaciones futuras de estos acuerdos no se permitirían mediante la expansión o reducción de producción de generación o para agregar socios o clientes privados en los actuales PPAs. El 29 de abril, y fue un hecho muy publicitado, el Centro Nacional de Control de Carga de Energía, CENACE, emitió un acuerdo de emergencia a raíz de la pandemia del COVID-19, mediante el cual impide, por un plazo indefinido, a pesar de que dice que es a raíz de la pandemia, impide la entrada en operación de nuevas plantas de energías renovables y suspende la entrada en operación de generadores de energías renovables limpias, ya sean eólicas o fotovoltaicas. Posteriormente a ello, el 12 de mayo de 2020, la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFECE, emitió una opinión respecto a que este acuerdo de CENACE atentaba contra la libre competencia del mercado y el desarrollo eficiente de los mercados eléctricos en México.
Pese a ello, el 15 de mayo de 2020, la Secretaría de Energía, CENER, emite un acuerdo sobre la confiabilidad del sistema eléctrico nacional, en el cual recepta todas las peticiones que venía realizando la CFE a partir de octubre del 2019, limitando el campo de acción de los generadores privados de energías renovables y sin entrar a considerar otros aspectos técnicos como son el estado de las redes de distribución y las redes de transporte existentes en el país. Con posterioridad, el 28 de mayo de 2020, la CRE, en una sesión extraordinaria, aprobó un nuevo sistema de tarifas de transmisión que se había venido aplicando a las plantas privadas de gas natural y energías renovables construidas antes de la reforma energética de 2014. Este nuevo cuadro tarifario empezará a aplicarse a partir de julio próximo y a partir de esta fecha CFE cobrará mayores cargos a las empresas para la transmisión de energía eléctrica de plantas renovables y la cogeneración de empresas privadas en la modalidad de autoabasto. Estos nuevos cargos que aprobó la CRE significan aumentos del 811%, 428% y 469% mensuales en el transporte eléctrico de baja, media y alta tensión respectivamente, comparadas con los cargos que se venían aplicando antes de la modificación. A raíz de esto, algunos actores del mercado impugnaron el acto administrativo de la CRE a través del juicio de amparo indirecto, lo que más tarde el maestro Gerardo Canseco nos ilustrará largamente. Por último, el 15 de junio de 2020, la CENER publicó en el portal de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, CONAMER, el borrador del Programa Sectorial 2020-2024. Este programa está integrado por 27 estrategias prioritarias y aproximadamente 151 puntos de acción obligatorios para las dependencias gubernamentales competentes, los reguladores de energía y las empresas productivas del Estado, Pemex y CFE. Este programa será implementado por la CENER como líder y coordinador, junto con el subsecretario de Asuntos Públicos y el secretario de Finanzas. El borrador se enfoca principalmente en las políticas para empoderar a Pemex y CFE como garantes de la soberanía energética, como se había anunciado en la plataforma de campaña de la nueva administración del presidente López Obrador. Sin embargo, esta estrategia está alineada con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 que ya había anunciado el gobierno. Los puntos principales cubiertos en cada uno de los puntos de este plan son los siguientes. Por un lado, alcanzar la autosuficiencia energética para satisfacer la demanda de la producción nacional. Por otro lado, lograr un sector energético autosuficiente mediante mejoras en las actividades, por un lado, de exploración y producción de gas y petróleo en campos terrestres y aguas someras. La inversión para mejorar las técnicas de recuperación de petróleo, para aumentar la producción en campos maduros de Pemex. El incremento de las instalaciones de petróleo y petrolíferos, ya que la capacidad de procesamiento a través de las refinerías existentes podría hacer disminuir las importaciones, según considera la CENER.
Esta inversión se dirige principalmente a rehabilitar las 6 refinerías existentes y la construcción de la nueva refinería de Dos Bocas. Otro objetivo prioritario del plan es la rehabilitación de los complejos petroquímicos para poder aumentar la producción de gas natural y etanol. Aclara el plan que las entidades privadas pueden participar en la petroquímica celebrando contratos modelos negociados con el gobierno federal. Y finalmente, el objetivo principal es producir electricidad a través de fuentes renovables, para lo cual el gobierno va a mejorar las centrales eléctricas de CFE, especialmente las centrales hidroeléctricas. El programa 2020-2024 de CENER reconoce la utilidad de las energías renovables para producir energías principalmente para comunidades aisladas que representen una población de alrededor de 2 millones de personas. Una de las acciones específicas previstas en este nuevo plan prevé la revisión de los permisos actuales de generación de electricidad para poder alinearlos con la nueva política energética. Como se puede advertir de lo mencionado anteriormente, tanto las normas de SENACE como de CENER, como la resolución de la CRE, y algunos de los objetivos planteados en este nuevo plan violentarían diversas regulaciones de la legislación mexicana. A modo de ejemplo, el acuerdo de CENER del 15 de mayo no cumplió con el proceso previsto en la Ley General de Mejora Regulatoria, al no haber pasado el análisis de impacto regulatorio y no haberse cumplido con el periodo de escrutinio público de la CONAMER, para que los actores del mercado y las partes interesadas puedan dar sus opiniones y sugerencias de mejora a la norma. Por esa razón, en la misma fecha de publicación del acuerdo de CENER, renunció el Comisionado Nacional de Mejora Energética, César Hernández Ochoa. Por otro lado, ambos acuerdos de SENACE y CENER son violatorios de la Constitución Política de México, atento que ambas entidades se extralimitan en sus facultades y deberes legales, invadiendo el ámbito de otros órganos colegiados. Asimismo, los acuerdos son violatorios de la Ley de la Industria Eléctrica y la Ley de Transición Energética, trayendo como consecuencia una posible derogación retroactiva de la reforma energética. Cabe recordar también que en 2015 México suscribió el Acuerdo de París con el propósito de cumplir objetivos precisos para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y alcanzar la meta de 35% en generación de energía proveniente de energías limpias para el 2024. Como podrán ver, con todas estas medidas se ponen en riesgo alcanzar esos objetivos comprometidos. Incluso esta misma semana el INAI le solicitó información a la CRE sobre el plan para el cumplimiento de las metas del Acuerdo de París. También las normas citadas violentan los acuerdos internacionales de promoción y protección recíproca de inversiones, conocidos como APRIS, que tiene firmados México con más de 32 países, en todos los cuales se establece un tratamiento justo y equitativo y un principio de no discriminación a las empresas de los estados contratantes. En virtud de ello, algunas empresas extranjeras y organizaciones de la sociedad civil han interpuesto recursos de amparo y otras medidas legales a efectos de suspender la aplicación de las normas citadas hasta tanto se resuelva el fondo del asunto.
En la actualidad existen unos 260 proyectos privados de generación eléctrica en todas sus fases y modalidades, que representan inversiones conjuntas por aproximadamente 44.000 millones de dólares, que se encontrarían en riesgo de ejecución a raíz de estas nuevas regulaciones. Para concluir, podemos decir que las normas citadas que fueron emitidas por SENACE y CENER, además de violentar las normas legales y constitucionales mencionadas, impactan negativamente en el desarrollo de los proyectos de inversión en energías renovables, como así también en la seguridad jurídica de las inversiones en el país. Bueno, hasta aquí ha sido mi introducción. Muchas gracias. Muchas gracias, Darío. Muy interesante, buena introducción, porque finalmente nos abre el panorama a otras reflexiones. Y para dar continuidad a nuestro formato, quiero ahora presentar a la licenciada Elvira María Macín Torres, de quien me permito compartirles una breve semblanza también. Elvira Macín Torres tiene una sólida trayectoria asesorando a empresas de energía e infraestructura desde hace una década. Es licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana y tiene un Master of Public Policy por la Universidad de Edimburgo, en el Reino Unido. Fue parte de las firmas López Velarde, Heftay y Soria, y de la firma Jauregui y del Valle. Actualmente es abogada de la firma Woods Smith México y ha intervenido en múltiples proyectos y asesorías, entre las que destacan la participación en las rondas petroleras instrumentadas por la CNH hace ya algún tiempo, la revisión y administración de contratos de servicios con Pemex Exploración y Producción, la adquisición de activos y de plantas de generación de energía en México y la estrategia para ganar el proyecto BOT de la planta de tratamiento de aguas residuales Natotonilco en el área metropolitana de la Ciudad de México. Elvira abordará la nueva política energética diseñada por la actual administración para fortalecer a la CFE. También platicará un poco sobre los mecanismos legales de esta política energética y también algunos aspectos técnicos relevantes. También nos brindará un breve análisis sobre la confiabilidad del sistema en la actualidad. Muchas gracias por estar con nosotros, Elvira. Adelante, por favor. Muchísimas gracias al doctor Otero por la invitación y a todos ustedes por participar y por su tiempo también. Los acuerdos publicados por el SENACE y la CENER, de los que ya habló el maestro Lamana, en realidad deben ser analizados e interpretados como parte de un objetivo mayor de una nueva política energética diseñada por la actual administración para fortalecer a la CFE, pues a través de una variedad de mecanismos que de una u otra forma han afectado los intereses de las empresas particulares, principalmente de aquellas de generación de energía renovable. Y bueno, a continuación voy a abordar en orden cronológico las principales decisiones que han cambiado las reglas del juego y que sin duda representan un ataque frontal no solamente a la certeza jurídica, sino también a las condiciones de competencia en el sector eléctrico. Bueno, la primera de estas decisiones para fortalecer a la CFE, como ya fue mencionada, fue la cancelación de la cuarta subasta de largo plazo de energía limpia. El SENACE realizaba estas subastas con el propósito de permitir al suministrador de servicios básicos, o sea, a la CFE, y a las entidades responsables de carga,
mediante suministradores de servicios calificados o mediante usuarios calificados, celebrar contratos de cobertura eléctrica en forma competitiva para que ellos pudieran pues, satisfacer sus necesidades de potencia, energía eléctrica y certificados de energía limpias. Y bueno, estos contratos de largo plazo eran 15 años para la potencia y para la energía eléctrica y 20 años para los certificados de energías limpias. En la práctica, esto significaba que se abría la posibilidad para que los grandes consumidores de energía pues adquirieran electricidad a través de procesos competitivos con la posibilidad de obtener mejores precios. Y bueno, por su parte, los asignatarios de estos contratos de cobertura eléctrica pues aseguraban por muchos años una fuente estable de ingresos para así realizar inversiones para desarrollar o repotenciar las centrales eléctricas a partir de las cuales pues, se generan estos productos. Al haber sido canceladas estas subastas, pues se perdió una herramienta fundamental para continuar incorporando con mayor facilidad proyectos de energías limpias en México. Estas subastas de energía limpia pues, contribuían de manera significativa a disminuir las emisiones emitidas por el sector eléctrico, obviamente pues, con los beneficios que esto conlleva a la salud de la población. Y pues adicionalmente también permitirían a México avanzar en las metas internacionales adquiridas de generación limpia, las cuales también vienen previstas tanto en la Ley de Cambio Climático como en la Ley de Transición Energética. Entonces, bueno, para el 2024 las energías limpias deberían representar el 35% de la energía generada en el país, pero bueno, estamos muy lejos de alcanzar esa meta. Y el 65% de la capacidad comprometida en la primera subasta y el 18% de la segunda ya están en operación y actualmente se encuentran en construcción 65 plantas de generación limpia en 18 estados. Entonces, bueno, en el periodo entre el 2015 y el 2018, las 3 subastas que sí se llevaron a cabo, pues trajeron una inversión de $8,600 millones a México y en más de 30,000 empleos, demostrando así grandes beneficios. Entonces, por eso las menciono, para recalcar lo beneficiosas que eran estas subastas. La administración actual canceló las subastas argumentando que debían revisar las bases y los términos de las mismas. Hasta la fecha, las autoridades correspondientes no las han retomado y existe la posibilidad de que nunca lo hagan. La cancelación de la cuarta subasta y al parecer de futuras subastas, pues también se suma a la cancelación por parte de la CFE de una licitación para la construcción de una línea de transmisión directa de alto voltaje, a través de la cual se iba a transportar la energía generada en las centrales eléctricas, eólicas y de cogeneración del istmo de Tehuantepec, Oaxaca, hacia Yautepec, Morelos. La segunda decisión que se tomó para fortalecer a la CFE fue la modificación de las directrices para el otorgamiento de los certificados de energías limpias. Para que tengan el contexto, la Ley de la Industria Eléctrica establece que todos los suministradores eléctricos están obligados a cubrir cierto porcentaje de su demanda con energía limpia. Entonces, bueno, para acreditar dicha obligación se creó este instrumento que son los CELS, ¿no? Y estos títulos avalan la generación de 1 megawatt-hora de energía limpia. Y bueno, todo generador limpio pues es acreedor a certificados según la producción de energía que tenga y puede posteriormente venderlos en el mercado a suministradores pues de manera libre, ¿no? Y el precio de un certificado pues depende de la oferta y la demanda. La CFE tenía un impedimento legal con respecto a los CELS porque solo los podía adquirir a través de estas subastas de largo plazo. Y ante la cancelación de las subastas, la CFE se enfrentaba a la posibilidad de ser multada por no cumplir su porcentaje de CELS para este año y los siguientes. Y por ello, la Secretaría de Energía modificó las normas que regulan la emisión de estos CELS.
Y bueno, estos cambios ahora permiten que la CFE pueda considerar como centrales de energías limpias sus hidroeléctricas, así como la planta nuclear de Laguna Verde, como candidatas para obtener estos CELs. Y estas centrales se habían descartado como opción para que la CFE pudiera obtener los CELs, debido a que, bueno, la intención de la reforma energética era impulsar la inversión de nuevas centrales limpias y que solo estas pudieran tener derecho a adquirirlos. La CFE ahora puede, pues, certificar entre 30 a 50 millones de CELs gracias a las plantas que tiene, que eso es aproximadamente como 75% del mercado. Muchos de los certificados que se emitieron tienen un precio garantizado gracias a que, pues, formaron parte de las ofertas que ganaron en las subastas de largo plazo. Pero existen otros CELs que, pues, se comercializan bajo la oferta y la demanda. Anteriormente su precio oscilaba entre los 9 y 10 dólares y ahora, pues, por la entrada bruta de esta nueva emisión de CELs, pues su precio oscila entre 1 y 1.5 dólares. Y bueno, obviamente, pues todo esto ocasionó un desequilibrio en el mercado de CELs que, bueno, por un lado ha perjudicado a las plantas existentes que ya han visto sus ingresos mermados y por otro lado ha ocasionado que las nuevas plantas de energía renovable pues tengan menores probabilidades de encontrar financiamiento y de ser construidas. Como ya lo mencionó el maestro Lamana, en los acuerdos del SENACE y la CENER se establecieron límites para la incorporación de energías renovables intermitentes. Y bueno, esencialmente se suspendieron las pruebas preoperativas de las centrales eléctricas, eólicas y fotovoltaicas en proceso de operación comercial y ya no se autorizarán las pruebas de aquellas que aún no han iniciado operaciones. Entonces, bueno, esta es otra acción en favor de la CFE y de esta nueva política energética. El argumento base es que el Estado está obligado a tomar todas las medidas posibles y necesarias para mantener la confiabilidad del sistema eléctrico nacional, ¿no? El cual supuestamente estaba en riesgo de verse comprometido por dos razones. La primera, por el desbalance ocasionado por la disminución de la demanda por la actual pandemia, y la segunda, por la inestabilidad que generan las centrales eólicas y fotovoltaicas por su intermitencia, pudiendo ocasionar apagones que, bueno, en este momento afectarían gravemente a los hospitales y por lo tanto ya no tendrán prioridad para despachar. Para ponerlos en contexto, a partir de la reforma energética, el costo variable más bajo pues era el primero en ser despachado, ¿no? Y así sucesivamente se iba despachando y los generadores recibían el costo variable de la última central despachada. Entonces, pues siempre se despachaban las energías renovables primero. Pero ahora se dará prioridad a las centrales denominadas must run, que son aquellas capaces de entrar en operación a gran velocidad para reducir estas intermitencias. Y bueno, estas centrales son típicamente las termoeléctricas y las grandes hidroeléctricas que son propiedad de la CFE. Lo problemático de esto es que las autoridades pues están utilizando argumentos 100% técnicos y será un desafío para los juzgadores entender si realmente estas medidas son justificables o no. Todo indica que no lo son por las siguientes razones. El operador del sistema eléctrico nacional pues despacha la generación para cumplir exactamente con la demanda. Entonces, para mantener ese balance de demanda y generación, la generación se despacha cada hora y durante cada señal de despacho. O sea, entre hora y hora, pues la demanda varía. Entonces, dependiendo del día, dependiendo de la hora, de la estación del año, etcétera, pues varía la demanda. Y eso es completamente independiente a la intermitencia de las renovables. Entonces, el operador del sistema eléctrico está acostumbrado a mantener la estabilidad del sistema ante la incertidumbre y variación de la demanda.
Entonces, cuando se integra al sistema la generación eólica y solar, pues únicamente se está añadiendo una fuente más de incertidumbre y de variabilidad que el operador puede perfectamente gestionar sin problema alguno por las siguientes razones. Para empezar, se utilizan pronósticos tanto de la demanda como de la generación de las plantas renovables. Entonces, dichos pronósticos que se hacen todos los días normalmente cuentan con un 90% de certidumbre. Y bueno, en segundo lugar, el porcentaje de penetración que hay en México de energía de generación eólica y solar, pues únicamente es del 7.5%. Entonces el impacto ante esa variabilidad realmente es insignificante. Hay sistemas mucho más chicos que el mexicano que sí han tenido que lidiar con muchos desafíos, pero cuya penetración es mayor del 50% y aún así han podido adaptar su sistema de operación sin ningún problema. Y bueno, finalmente las plantas que ya están interconectadas al sistema pues tuvieron que someterse a los estudios del SENACE, que son el indicativo, el de impacto al sistema y el de instalaciones. Y bueno, si les dieron el permiso, significa que pasaron esas pruebas y que su interconexión pues no afecta la confiabilidad del sistema, entonces pues no hay razón para que no sean despachadas conforme a las reglas originales. Bueno, finalmente en el código RED, que son las disposiciones técnicas emitidas por la CRE, pues ahí ya le otorgan al operador del Sistema Eléctrico Nacional los medios para que pueda corregir la salida de plantas de generación intermitentes y de esa forma evitar riesgos de suministro al sistema. Entonces, realmente no parece haber una justificación técnica o económica. Y bueno, en caso de que realmente el operador considerara necesario que se tienen que tomar otras medidas para garantizar la confiabilidad del sistema eléctrico nacional, pues la vía correcta era solicitar la revisión y la actualización, consulta pública, tanto de los manuales como de los procedimientos y los criterios contenidos en el Código RED. Y bueno, esto es ante el Comité Consultivo de Confiabilidad que constituyó la CRE para esos fines. Y bueno, la acción más reciente para favorecer a la CFE pues fue el alza en los cargos por porteo para las empresas privadas de energía renovable y cogeneración con contratos de interconexión legados. Y bueno, para darles contexto de toda esta situación, en el 2009 la CRE diseñó un modelo tarifario para el porteo de energía a partir de fuentes renovables bajo la modalidad de generación de autoabasto. Y para que usaran la red pública, se les permitió que esa transmisión se hiciera con un costo de porteo preferencial, lo que se conoce como porteo tipo estampilla o tarifa verde. Y bueno, la razón de esto fue que el generador llevaba a cabo aportaciones de infraestructura en líneas. Entonces, es decir, compensaba el incentivo mediante pago de infraestructura. Después de la reforma energética, quienes obtuvieron esos permisos de generación en esas condiciones, pues podían mantenerlas mientras estuvieran vigentes sus permisos originales bajo el principio general de no retroactividad en perjuicio. Sin embargo, ahora ya se aprobó un alza en el costo de porteo que oscila entre el 500 a 900% mayor a las tarifas originales, dependiendo de si es baja, media o alta tensión. Y esta decisión fue basada en una resolución que aprobó la CRE sin haber seguido el procedimiento de consulta ni de análisis costo-beneficio que señala la Ley Federal de Mejora Regulatoria. Y bueno, por último, actualmente hay una mesa de trabajo que junto al SENACE y la CFE están revisando las disposiciones administrativas de carácter general para aplicar nuevas reglas para la generación distribuida. Y bueno, estas nuevas reglas seguramente también van a favorecer a la CFE. Sabemos que uno de los requisitos será que las energías renovables intermitentes deberán contar con inversores inteligentes que tengan la capacidad de regular frecuencia y voltaje y que también van a establecer límites a nivel zona y región para poder desarrollar estos
proyectos. Bueno, cuando ya se publiquen los cambios oficialmente, pues conoceremos los detalles. Y bueno, estas medidas han entrado en vigor a pesar de numerosas protestas y argumentos de expertos, de autoridades, representaciones diplomáticas y de los participantes de la industria. Y bueno, en realidad atropellan los derechos de la mayoría de los participantes en el sector eléctrico y pues desplazan arbitrariamente cualquier proyecto de generación del sector privado. Y bueno, los afectados tienen la posibilidad de agotar los recursos jurídicos que ofrece el orden constitucional mexicano, y bueno, de eso nos hablará a continuación el maestro Gerardo Canseco. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Elvira. Muchas gracias por tu participación. También ha sido sumamente interesante y precisamente pues nos aporta mucho más precisión. Quiero decirles que han llegado un buen número de preguntas, están acumulando un buen número de preguntas sobre los temas que ya han abordado y seguramente ya hay también algunas que precisamente tienen que ver mucho con el siguiente tema que abordará precisamente el maestro Gerardo Canseco. Quiero precisamente introducir al maestro Canseco. Gerardo es abogado por la Escuela Libre de Derecho de la Ciudad de México. Es maestro en Derecho por la Goethe-Universität Frankfurt am Main en Alemania y ha completado su formación en diversos diplomados, incluyendo el de Derecho Energético, organizado por la ANDE y la Escuela Libre de Derecho. Es socio del despacho Chévez Ruiz Samarripa, especializándose él particularmente en la materia de comercio exterior, tanto en el aspecto de consultoría y de litigio, como en temas relacionados con la reforma energética en general. Actualmente es coordinador del Comité de Comercio Exterior de la Cámara Mexicana Alemana de Industria y Comercio, sí, de la Cámara México-Alemana, perdón, hago la presión, México-Alemana de Industria y Comercio, y funge como coordinador de la Comisión de Comercio Exterior de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Desde 2016 es profesor titular de la Cátedra Creación del Derecho Supranacional en la Maestría de la Escuela Libre de Derecho. Gerardo nos ayudará precisamente con los temas relacionados con el litigio que se han generado con estas regulaciones, en particular el Estado que guardan los amparos interpuestos por diversas empresas y ONGs, y también nos hablará de algunas otras estrategias de carácter jurídico que se podrían implementar precisamente en contra de estas regulaciones que ha impuesto el gobierno federal. Pues muchas gracias por la invitación, por aceptar la invitación, Gerardo. Siéntete como en tu casa, por favor, y te dejo. Adelante, por favor. Gracias, Juan Manuel. Muchísimas gracias por organizar este interesante panel. Gracias también a Darío y a Elvira por sus comentarios y que han sentado las bases para pues, platicar ahora cuál es el panorama litigioso actual, qué otras etapas pueden venir y aclarar también ciertas dudas, que luego hay confusiones ahí con las notas periodísticas de que si hay una suspensión definitiva, pero que no es tan definitiva porque falta que un colegiado la revise o si lo pueda traer la Suprema Corte. Todas esas dudas las trataremos de aclarar aquí. También el tema de qué tan posible es un arbitraje de inversión, si el arbitraje de inversión como del capítulo 11 que prevé el NAFTA o ahora el 14 en el TEMEC puede chocar con un remedio doméstico. Y por último, al final también me gustaría platicarles un poco sobre cuál puede llegar a ser el impacto contractual en las sociedades de autoabastecimiento que hace rato comentaba Darío y Elvira, ¿no? Al ser una variedad de temas y ser también muchos las medidas gubernamentales que se están impugnando, a mí me gustaría pues ser muy esquemático
y recordar que vamos a hablar de el acuerdo del SENACE, el acuerdo del CENER, que estos vamos a tratarlos como un todo, y por otra parte está el tema de las resoluciones de la CRE, que esa me gustaría tocarlas de forma separada. Dicho eso, pues también tendremos los medios locales de defensa, que, como es el juicio de amparo, y los medios internacionales, que podrían ser los arbitrajes de inversión. Primero tocaré el tema de los medios locales de defensa. Aquí también me gustaría distinguir que tenemos que tomar en cuenta la perspectiva de los generadores, que son los que han interpuesto los amparos hasta el momento, también de la colectividad. Sabemos que hay también juicios de amparo ya interpuestos por ONGs, organizaciones no gubernamentales, como puede ser Greenpeace y otras más. Y también las acciones de inconstitucionalidad que están por promover los gobiernos de ciertos estados, porque están en contra del cambio a la política energética, y pues van a promover también acciones de inconstitucionalidad, como lo han anunciado ya al menos Guadalajara, y me parece que es Guanajuato. Dicho eso, en el tema de los medios locales, y desde la perspectiva de los generadores, y tratando de los acuerdos de SENACE y CENER, creo que también tenemos que distinguir aquí dos tipos de jugadores que se vieron afectados. Uno son los generadores que ya habían terminado de construir sus plantas de electricidad, pero todavía no estaban operando comercialmente y conectados de forma íntegra al SENACE. Y en este caso, estos, por virtud del acuerdo del SENACE y la política de confiabilidad de la Secretaría de Energía, pues se vio suspendida este paso previo, estas pruebas de conexión que tienen que realizar antes de entrar a operar en el mercado. Entonces, su afectación pues es totalmente inmediata, una afectación sin lugar a dudas palpable. Y por otra parte están los generadores de energías renovables que ya habían saltado ese paso, que ya llevaban años interconectados en la red y que ya venían operando comercialmente, ¿no? A estos, la política de la Secretaría de Energía y el acuerdo del SENACE, su afectación no es tan inmediata, ¿no? ¿Por qué? Porque más bien son las acciones técnicas y las regulaciones que le dan mucho poder a la CFE y la posibilidad de que con base en esta nueva política donde ya no se despacha a la energía más barata y más sustentable, sino se va a despachar a la energía más confiable, y yo, autoridad, SENACE y CFE, con la ayuda del CFE voy a decir que la más confiable es la que no es intermitente. Entonces ahí la afectación pues es una afectación en potencia cuando te lleguen a aplicar esos criterios discriminatorios, ¿no? Entonces también es muy importante tomarlo en cuenta. Pero en ambos casos, para los generadores, es claro que, y aquí repasando la institución del juicio de amparo, es claro que aquí se tiene un interés jurídico, ¿no? Y aquí en nuestras clases de amparo, este interés jurídico es cuando hay un derecho subjetivo que se ve afectado. Aquí claramente hay temas de seguridad jurídica, temas del principio de confianza legítima que ya ha sido aceptado por la Suprema Corte, donde pues un inversionista que toma decisiones de negocios con base en un marco normativo preestablecido, pues ve afectada su negocio por un cambio abrupto, ¿no? Sin avisar y sin una transitoriedad, como es el caso, ¿no? Entonces ahí hay un interés jurídico claro, y en ese caso el efecto del amparo que se llegara a ganar, pues sería que se le inaplicara, ¿no? Respetando la relatividad de las sentencias, que se le inaplicara a estos generadores que fueron al juicio estos acuerdos del SENACE y de la Secretaría de Energía. Y ahora pasamos al tema de la colectividad y los amparos que han interpuesto organizaciones como Greenpeace, donde ahí ellos, al no ser titulares de permisos de generación de energía eléctrica, pues obviamente no tienen un derecho subjetivo, no tienen un interés jurídico, pero tenemos que recordar que conforme a la reforma
constitucional y a la nueva ley de amparo, pues ya se introduce claramente el principio del interés legítimo en materia de juicio de amparo, donde cualquier persona por su situación particular con las normas jurídicas, pues también puede acudir a un medio de defensa. Y aquí, en el tema de la colectividad, todo nueva regulación, pues está afectando el derecho a la salud y al medio ambiente, ¿no? Y así ha sido como lo han razonado los juzgados al otorgar estas suspensiones definitivas a estos amparos que han promovido las organizaciones no gubernamentales. Y aquí entra ya un tema ya muy curioso y muy interesante que creo que va a ser la piedra angular del análisis jurídico que veremos en los siguientes meses, que son los efectos de esta concesión. Esta concesión bajo un interés colectivo, pues da efectos generales y por lo tanto, a diferencia de cuando impugna un generador que solo le va a afectar a él positivamente, aquí en la colectividad, pues, y como dicen las suspensiones que se han dictado, dicen, se le ordena a las autoridades responsables que no apliquen el acuerdo del SENACE y que no apliquen la política de confiabilidad, ¿no? Que no la apliquen para nadie, ¿no? Entonces los efectos pues son generales, ¿no? Y aquí hay que recordar que también esto que los que estudiamos amparo hace varios años, pues hablábamos de la famosa fórmula Otero o la relatividad de las sentencias como un principio sacramental, pero ampliamente criticado por las desigualdades que genera, ¿no? Y aquí hay que recordar que desde 2017 se resolvió por la segunda sala, en la ponencia del ministro Saldívar, el juicio 1395 de 2015, donde en un tema del derecho a la libertad de expresión, resolvió que esta fórmula sacramental pues ya no era tal desde la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2013 y que se tiene que atemperar, tiene que haber temperamentos cuando se trata de interés colectivo, ¿no? Entonces creo que es un tema muy relevante que se analizará en el fondo del asunto cuando toque la revisión de estas suspensiones definitivas que se están otorgando y también cuando se resuelva sobre el fondo, ¿no? Dependiendo de cuál derecho es el que se está analizando, es el impacto o el efecto que va a tener el juicio de amparo, ¿no? Y también algo que se me estaba pasando a comentar cuando hablábamos del interés jurídico de los generadores, también recordar que este es un tema de fondo de competencia económica, no es un tema totalmente de competencia económica, donde pasamos de un régimen energético donde se vivía en un monopolio, donde todo lo controlaba la Comisión Federal de Electricidad, y cuando con la reforma energética se abre el mercado, pues este mercado se abre, pero no del todo, porque las líneas de transmisión siguen siendo operadas por CFE. Sin embargo, eso no significa que son de CFE. Las líneas de transmisión, como lo marca la Constitución, pues son de la nación, son del Estado mexicano y pues deben favorecer a la población, ¿no? También es algo muy relevante. Y entonces, este tema de competencia económica, sin duda, pues también es un tema de un derecho subjetivo y refuerza la posición del interés jurídico que tienen los generadores al ser participantes en el mercado eléctrico y que entonces se respete, como lo dice la propia ley de la industria eléctrica en su artículo 8º, de que pues se debe brindar un acceso no indebidamente discriminatorio a cómo se inyecta la energía a la red, ¿no? Y ahí está pues, el tema que se viola con todos estos cambios regulatorios que hemos venido analizando, ¿no? Dicho eso, también reiterar que hoy por hoy las suspensiones definitivas que todo el mundo ha visto en redes sociales, en las noticias y que todo el mundo ha celebrado, se tratan de suspensiones definitivas entre comillas, porque hay que recordar que el juicio de amparo es un juicio de 2 instancias. Entonces, cualquier resolución que tenga el juzgado de distrito, que en este caso son jueces especializados que han estado viendo estas resoluciones, puede ser revisado por un tribunal colegiado. Y entonces estas suspensiones que se llaman definitivas, por oposición a las provisionales, apenas son las dictadas por los jueces de distrito. Y como ya lo
anunció, ya fueron impugnadas por las autoridades, ya fueron impugnadas, y ahora va a competir a un tribunal colegiado, que también hay tribunales colegiados especializados en materia de competencia económica, quienes van a revisar la validez y legalidad o qué tan correctas fueron estas suspensiones, ¿no? Entonces, pudiendo tener el efecto que se revoquen esas suspensiones y que por lo tanto, pues, cobren validez y se puedan ejecutar la política de la Secretaría de Energía y el acuerdo del SENACE, ¿no? Entonces, no podemos hablar hoy, 19 de junio, que existe una suspensión definitiva, ¿no? Y también recordar que la Suprema Corte pues, puede ejercer su facultad de atracción, lo cual muy probablemente hará por la relevancia del tema, y en este caso, pues la suspensión ya no la estará resolviendo un tribunal colegiado, sino la misma Suprema Corte, ¿no? Para lo cual, pues va a tener que tocar y analizar estos casos que veíamos sobre los efectos de la suspensión y si van a darse para todos los, para la colectividad, o solamente para aquellos que fueron a acudir al juicio de amparo, ¿no? Entonces, hay que estar muy atentos a este debate jurídico, que es algo totalmente nuevo para México y donde pues tenemos solamente como antecedente la resolución del amparo 1395, diagonal 2015, ¿no? También recordar que a nivel corte, sobre los efectos generales de las sentencias, hay un debate añejo entre la primera y segunda sala. La segunda sala ha dicho que sí, la primera sala ha dicho que no proceden efectos generales, pero creo que en este tema creo que es cuando se va a tener que hacer un desempate sobre cuál es la visión a futuro del juicio de amparo para este tipo de casos, ¿no? Dicho eso, ahora platico brevemente sobre el impacto litigioso de las resoluciones de la Comisión Reguladora de Energía, que ya platicaba Elvira, que lo que hacen es aumentar las tarifas para el porteo verde. Aquí solo recordar que al ser resoluciones de la CRE, obligatoriamente tienen que ser impugnadas en un juicio de amparo indirecto, y aquí creo que el comentario importante procesalmente hablando es que el artículo 27 de la ley de los órganos reguladores coordinados señala que cuando se impugna una resolución de la CRE no se puede otorgar la suspensión en el juicio de amparo, ¿no? Y aquí lo relevante es que esto ya fue analizado por el Poder Judicial y que resolvió que una restricción como tal en materia de amparo no puede venir en una ley que no sea la ley de amparo. Entonces declaró, ha decidido inaplicar esta porción del artículo 27, con lo cual pues es posible obtener una suspensión, y como ha sucedido desde la semana pasada, donde ya se han otorgado suspensiones también, suspensiones en este caso todavía provisionales, respecto al tema de las tarifas por porteo. Aquí, al tratarse de un cobro, también cobra relevancia el caso de la garantía del pago, ¿no? Y las suspensiones que se han otorgado, te otorgo la suspensión, te vamos a respetar tu tarifa verde, tu tarifa más barata que venías pagando conforme a la ley anterior, pero tienes que garantizar, ¿no? Y también, pues ahí va a estar interesante cómo van a fijar la garantía y cuál va a ser el impacto económico que va a tener esta, ¿no? Dicho eso, creo que con eso he hecho un panorama de la arena doméstica litigiosa, y ahora me gustaría nada más repasar brevemente la posibilidad de los arbitrajes de inversión, que también ha salido todos los días en las noticias, ¿no? Y recordar que en el marco internacional, México ha firmado más de 30 acuerdos de protección recíproca de inversión. Estos acuerdos o vienen en acuerdos específicos que se llaman en inglés Bilateral Investment Treaties, o muchas veces son parte de un capítulo de un tratado de libre comercio, como lo es en el caso del CPTPP, como lo es en el caso del Telecán, o como lo es en el caso del TEMEC. Y aquí lo que se brinda es la posibilidad de que a un inversionista extranjero
ante una medida gubernamental que puede ser de carácter legislativa, de carácter emitida por el Ejecutivo o incluso judicial, se pueda reclamar y obtener una compensación económica derivada de cuando una medida gubernamental está afectando la inversión del inversionista extranjero, ¿no? Sujeto a los principios de protección de inversiones, de no discriminación, de trato de nación más favorecida. Y también un tema muy importante es la figura de la expropiación indirecta que ha surgido y que está consignada en los tratados de protección de inversiones. Y esta figura de expropiación indirecta es cuando el gobierno no te quita la propiedad, tú retienes la propiedad, pero las medidas gubernamentales han dañado en tal proporción el uso de esa propiedad que te es inservible, ¿no? Esto es muy claro, por ejemplo, si tú tienes una empresa recolectora de residuos y te cancelan el permiso para recolectar los residuos, pues de nada te sirve tener tu maquinaria y todos tus activos, porque mientras no tengas el permiso gubernamental no la puedes usar, ¿no? Aquí sería lo mismo sobre si tú ya construiste toda tu planta de energía eléctrica y solo te faltaba pasar esas pruebas de conectividad con el SENACE y no te dan acceso a esas pruebas, pues muy bonita tu planta, pero no la puedes poner en marcha para lo que es, ¿no? Entonces, aunque tú sigues siendo propietario de todo ese activo, pues es inservible ese activo y entonces podemos hablar de un tema de expropiación indirecta, ¿no? Hay que dejar muy claro que en un arbitraje inversionista-Estado, que así se llaman estos medios de defensa internacional, el efecto de un laudo arbitral, que es el equivalente a una sentencia, el efecto de un laudo arbitral jamás va a ser anular el acto del gobierno, ¿no? Por un tema de soberanía, jamás puede ser que se anule la política de CENER o el acuerdo del SENACE o una resolución CRE. Lo que vas a poder lograr es una compensación económica, ¿no? Y por eso también es que surge el debate de cómo pueden coexistir los medios de defensa domésticos con un arbitraje de inversionista-Estado. Con un medio de defensa doméstico como el juicio de amparo, lo que vas a buscar y poder lograr es la nulificación y que se inaplique totalmente las medidas gubernamentales, mientras que en el otro caso pues vas a lograr una compensación económica. Por eso es que si bien en los tratados de inversión existe una cláusula que se llama fork in the road, que es que el litigante en algún momento tiene que decidir qué camino toma, esa cláusula de fork in the road siempre está enfocada a que en la vía doméstica no vayas a obtener la compensación. Entonces lo que busca es de que no te vayas a la arena internacional a buscar compensación y en la arena doméstica a buscar compensación, lo cual pues aquí no sucedería porque en un juicio de amparo no buscas compensación, buscas algo distinto, ¿no? Aunque hay que recordar que en un juicio de amparo también hay una fórmula cuando no te pueden deshacer el acto reclamado, pues viene un cumplimiento sustituto, ¿no? Pero por lo menos es una idea de la problemática, ¿no? Y ya por último, solo platicar, ya no tanto en el tema litigioso, sino en el panorama legal de temas contractuales, hay que ver qué va a pasar con los PPAs y los Power Purchase Agreements, donde pues muchos de estos, con las sociedades de autoabastecimiento sobre todo, en aquellas donde no son los socios, los off-takers no son del mismo grupo económico, pues ahorita que se vayan a encarecer las tarifas, pues va a venir todo un tema de revisión contractual y ver si se pueden salir o no salir de esas sociedades de autoabastecimiento. Y pues también que sin duda parte del efecto que busca el gobierno con esto, pues es tronar estas sociedades y que estos grandes consumidores y estos off-takers pues ya no le compren a estos generadores privados, sino que le compren a CFE y que a su vez pues estos contratos legados conforme a la ley anterior, pues se vean forzados a migrar al mercado eléctrico mayorista bajo la ley actual, ¿no? Juan Manuel, con eso espero pegarme al tiempo que tengo asignado y pues dispuesto a contestar las preguntas. Gracias. Puntualidad inglesa, Gerardo. Muchas gracias. La verdad es que también una exposición muy valiosa, al igual que las dos previas, y que nos dan un panorama, pues, de
de amplio espectro respecto a lo que está sucediendo con el sector energético, particularmente con la industria eléctrica. Quiero abrir precisamente con una de las preguntas, retomando la última parte de lo que comentaba Gerardo. Una de las preguntas de nuestros participantes en el foro es, ¿qué va a pasar precisamente con estos contratistas de los generadores, con los PPAs precisamente? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué estos off-takers, estos contratistas, tienen alguna acción? ¿Pueden instrumentar un medio de defensa actualmente respecto de estas disposiciones? Porque finalmente, como tú bien señalas, Gerardo, pues se están viendo, yo quisiera decir que indirectamente, pero van a estar directamente afectados también con esta política que es impuesta precisamente a su contraparte contractual. ¿Qué nos pueden comentar al respecto? Sí, Manuel, si me dejas avanzar en la pregunta, yo creo que esto tiene que ver con lo que decía, que este tema litigioso es inminentemente de competencia económica y en un mercado hay productores y consumidores, ¿no? Entonces aquí hasta ahora pues han ido a la arena litigiosa los productores de energía, ¿no? Pero creo que también es importante que se escuche la voz de los consumidores en la mesa de litigio, y yo creo que también tienen un interés jurídico que pudiera llegar a ser velado, pero sin duda tienen un interés legítimo, ¿no? Sin duda tienen un interés legítimo, claro, los off-takers, porque les están moviendo las regulaciones que también ellos les aplican indirectamente, y son costos que ellos van a terminar absorbiendo, y yo creo que también tienen derecho a impugnar, ¿no? Y por el tema de competencia económica, por el tema de confianza legítima, y además pues estaría el tema, yo creo, de la renegociación de contratos, que no sé si ahí Elvira o Darío nos pueden comentar un tema más profundo de pues cómo están las cláusulas de los PPAs y si está previsto un tema ahí de cambio regulatorio, y si están forzados a aguantarse o pueden renegociar, o qué pasa. Sí, ahondando en lo que comentaba Gerardo, también está el tema de que esto también afecta las barreras de entrada y salida del mercado, ¿no? Entonces, evidentemente, afecta no solamente la libre competencia, sino también las barreras de entrada y salida de los participantes, ¿no? También hay que analizarlo a la luz de la teoría de la imprevisión, ¿no? Porque evidentemente todos estos actos, al momento en que se celebraron los contratos, no habían sido previstos ni considerados por las partes contratantes. Entonces, evidentemente, hay que también analizarlo a la luz de la teoría de la imprevisión, y evidentemente evaluar también el perjuicio económico que le causa a la parte afectada, porque puede ocurrir también que no haya un perjuicio económico, ¿no? Pero sí, evidentemente, en tanto y en cuanto exista ese perjuicio económico, la parte que se ve afectada podría también demandar, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Darío, muchas gracias, Gerardo. Muchas de las preguntas que están realizando tienen que ver con un punto en particular, y es precisamente hacia dónde va con toda esta vuelta de la regulación. ¿Dónde queda la reforma energética en materia eléctrica? ¿Qué podemos esperar de ella para los siguientes años? ¿Hay algún avisoramiento? Ya platicaba tanto Darío como Elvira, pues claramente se ve que dentro de este programa, de este proyecto de programa que ha lanzado el gobierno en las últimas semanas, pues es el fortalecimiento de Pemex en el sector de los hidrocarburos y de la CFE en el sector eléctrico. Pero, ¿qué podemos esperar de todo lo que se construyó precisamente para aperturar el mercado, como decía Gerardo, y estas nuevas regulaciones? ¿Hacia dónde vamos? Como dirían, ¿a dónde vamos a parar? Cuéntenos. ¿Qué podemos avisorar al respecto? A mí Elvira, adelante. No, adelante tú. No, por favor, tú no has contestado. Bueno, en mi opinión, yo creo que
el gobierno pues va a seguir buscando la forma de ir encontrando puntos en la ley de donde se pueda ir agarrando, como en este caso, al ser el Estado el encargado de mantener la confiabilidad del sistema, pues de ahí se agarra para ir haciendo cambios regulatorios, obviamente, pues para irle dando más poder a la CFE y pues entrar un poco otra vez en ese esquema de monopolio, ¿no? Bajo el argumento de asegurar seguridad energética para el país, pues creo que vamos a ir poco a poco, conforme se vayan estableciendo más medidas, pues se van a ir desplazando a los privados y entonces pues todo parece indicar que regresaríamos a ese modelo monopólico que teníamos antes de esta reforma. Y a mí lo que mi visión es, pues si el gobierno claramente no le gusta la reforma energética, ¿no? Pero claro, si no, si intenta entonces cambiarla, pero pues no estar violentando la ley con todas estas medidas regulatorias que contradicen o frontalmente o al menos el espíritu de lo que se busca. Y también, si queremos ver qué más va a pasar en el futuro, pues simplemente hay que revisar el pliego petitorio de la Comisión Federal de Electricidad que se puede encontrar en internet, y ahí claramente pues se dice todo lo demás que viene, ¿no? Y pues yo creo que el siguiente es el combatir las sociedades de autoabastecimiento, aquellas que el gobierno no le gusta, donde los off-takers pues no son del mismo grupo económico, ¿no? Y donde pues hay las series B y todo esto que ha dicho el director de la CFE, ¿no? ¿Quieres mencionar algo, Darío? No. Está bien, está bien. Otra pregunta que está relacionada con este tema es precisamente si esto no implicaría finalmente una afectación al consumidor final. O sea, efectivamente ahorita estamos hablando de los generadores, estamos hablando de aquellos intermediarios, pero en un momento dado también podría afectar al consumidor que está situado como cualquier ciudadano en el uso doméstico de la energía, o nada más precisamente afectaría pues a estas partes en la cadena productiva. Yo creo que esta es una afectación de 360 grados, ¿no? O sea, afecta a todo el mundo, desde el primer eslabón de la cadena hasta el último, ¿no? Entonces, evidentemente no podemos decir que no hay una afectación, digamos, llamada 360 grados. Lo que quisiera agregar es que todos estos temas no deberían sorprendernos porque el presidente de la República los anunció en campaña. Y de hecho, cuando ganó la elección y evidentemente dijo que iba a echar abajo la reforma energética con esos términos, muchos nos empezamos a consultar a los constitucionalistas y evidentemente analizar si podía conseguirse los votos necesarios para pasar una reforma constitucional en el Congreso, si evidentemente una reforma a las leyes de la reforma energética podrían conseguirse, etc. Y lo que estamos viendo, en definitiva, es que evidentemente no se necesitó una reforma constitucional, no se necesitó reformas en el Congreso, sino que simplemente con acciones o resoluciones de menor jerarquía legal, se consiguió de alguna manera cambiar el rumbo de la reforma energética, ¿no? Perfecto. Una última intervención, porque desafortunadamente creo que se nos está acabando el tiempo, a pesar de que está muy interesante esta temática. Quisiera yo comentarle respecto de algunas preguntas que están relacionadas con este tema. ¿Qué está pasando de alguna manera con esta reforma y con estas disposiciones regulatorias, particularmente las que afectan a las energías limpias,
pareciera que se genera como una mancuerna entre lo que es la generación de energía a través de aprovechando otro tipo de fuentes de energía y en ese sentido, pues generando una mancuerna con lo que sería el sector de los hidrocarburos, con Pemex. O sea, de alguna manera, pues generando ingresos también para esa otra industria. ¿Es cierto esto podría de alguna manera también abonar al tema del presupuesto de egresos, podría ayudar en alguna manera a Pemex en su recuperación económica o realmente lo que representa esto a la luz de todas las necesidades que tiene Pemex actualmente desde el punto de vista económico, pues resulta una ayuda sumamente pequeña y no abona tampoco a su recuperación económica? Adelante, por favor. En ese caso, y esa relación entre, por ejemplo, combustóleo y qué es el combustible que se requieren para las plantas viejas de CFE, pues hay que recordar que al finales del año pasado hay una norma que ya no permite que ese combustóleo que antes se utilizaba mucho para embarcaciones y el transporte marítimo, entonces pues hay mucho combustóleo que ya no tienes, perdió mercado, ¿no? Y pues una forma de utilizarlo, pues es echando a andar estas plantas que ocupan ese combustible, ¿no? Yo ahí vería la lógica económica de cómo utilizarlo entre las dos empresas estatales, ¿no? No sé si los otros panelistas tienen algún comentario al respecto, ¿no? Y bueno, ahora que se va a hacer la refinería, pues el combustóleo es uno de esos residuos que se van a generar en exceso y pues no se van a poder colocar en el mercado internacional. Entonces, pues se rumora que la idea es pues colocarlos con la CFE y entonces por eso darle prioridad a estas centrales viejas y pues desplazar a las energías renovables. Sí, en relación con el Producto Bruto Interno, hay algunos estudios de organizaciones internacionales que han establecido que el hecho de que México no cumpla con esa meta del Acuerdo de París del 35% de generación de energías renovables para el 2024 implicarían un impacto hasta de 10 puntos menos en el Producto Bruto Interno del país. Ok, perfecto. Entonces tampoco representaría demasiado. Una última reflexión precisamente sobre lo que comentaban de que esto es, bueno, el análisis que tendrán que hacer los órganos jurisdiccionales tendrá que ser más técnico que jurídico porque a eso se está apostando por parte de la CFE. Aquí preguntan precisamente, bueno, pues sí, efectivamente tiene que ser técnico porque estamos hablando de una actividad técnica, pero ¿de qué manera pueden pues los órganos jurisdiccionales precisamente allegarse de fórmulas que les permitan entender desde el punto de vista técnico las dos partes, ¿no? Tanto lo que esgrime el regulador, lo que esgrime CFE, lo que esgrime CENER, como lo que esgrime, en su caso, los inversionistas, los particulares, las ONGs, de qué manera se puede llegar a elementos técnicos el tribunal para poder resolver este tipo de situaciones. Aquí yo tengo un comentario, por ejemplo, muy interesante cuando se analiza la suspensión que obtuvo Greenpeace, parte de la ponderación que hace, porque al final es un ejercicio de ponderación de derechos donde donde el gobierno dice, si mantengo a las renovables encima inyectando la energía intermitente, pongo en peligro a los hospitales y toda la red, ¿no? Entonces es el argumento técnico y eso es muy grave y porque se va a morir mucha gente y pueden pasar muchas cosas. Por otro lado está el tema de salud y el medio ambiente, ¿no? Y el razonamiento del juzgado es, yo al leer el acuerdo del SENACE dice, no veo ninguna explicación de que digas por qué
la intermitencia de la energía limpia va a poner en riesgo el funcionamiento y la estabilidad de la red, ¿no? Y lo insta a que dame más elementos, y con esos elementos, pues yo tal vez en un futuro pueda agarrar y variar mi suspensión, ¿no? Pero por ahora, al hacer esa ponderación, que incluso en una ponderación de derechos hay elementos técnicos de cómo hasta poner los puntos de qué derecho se debe favorecer, pues va a ser muy relevante pues, la exposición técnica que haga la autoridad en su momento, pero al menos en las suspensiones definitivas los jueces no la vieron y es por eso que se inclinaron a favorecer el tema de la salud y el medio ambiente, al no tener los elementos para ver cómo se ponía en riesgo la confiabilidad y la estabilidad de la red, ¿no? Perfecto. Y bueno, yo también quisiera agregar que la Agencia Internacional de Energías Renovables pues, realmente tiene muchísimos recursos técnicos para explicar todos estos temas de todos los mitos que hay alrededor de la incorporación de las energías renovables a los sistemas eléctricos alrededor del mundo. Hay muchísimos ejemplos de países que tienen una penetración de energías intermitentes de inclusive hasta casi 90%. Y bueno, ahí en todos esos lineamientos técnicos pues vienen distintas ideas de cómo se pueden adaptar estos sistemas y pues esa también sería una guía muy importante que tendrían que tomar en cuenta los juzgadores, porque cuando hablas de un 7.5%, si no tienes idea, pues pudiera parecer mucho, ¿no? Pero en realidad es una penetración que no tiene grandes implicaciones para el sistema eléctrico mexicano y habrá que ver pues, ejemplos de otros países latinoamericanos como Uruguay, pues, que han podido perfectamente adaptarse y también ver alternativas, ¿no? Porque cuando hay problemas en la interconexión de estas energías intermitentes, pues también hay alternativas para cambiar la operación. Entonces, por un ejemplo de una alternativa sería, en vez de despachar cada hora, pues entonces ajustas el sistema y despachas cada 5 minutos, ¿no? Y entonces así, pues vas disminuyendo esos riesgos. Entonces, bueno, también eso creo que va a ser una herramienta importante que deberán considerar. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Pues como les comentaba yo hace unos minutos, el tiempo pues ya nos ha alcanzado. Definitivamente les agradezco que hayan aceptado la invitación de la universidad y su participación, que ha sido sumamente valiosa porque nos ha pues, dado mucha mayor precisión y mucha más luz sobre este tema que está el día de hoy en la palestra y que además sigue, por lo que podemos ver, por lo que nos comentaban, tanto Elvira como Darío como Gerardo, pues sigue en la decisión, ¿no? Sigue todavía y dará mucho todavía para discusión. Entonces, yo quisiera aprovechar e invitarlos, además, para que en un futuro, cuando pues ya tengamos mucha más claridad sobre este panorama y tengamos incluso ya algunas resoluciones, algunas decisiones e incluso otras estrategias de defensa instrumentadas seguramente por los inversionistas, pues puedan acompañarnos y puedan seguirnos retroalimentando sobre este tema que es de suma importancia para todos nosotros, para todo México. Les agradezco mucho su participación. Abro la puerta para la invitación, aprovecho, ¿no? Y también quiero agradecerle a todos aquellos que nos acompañaron el día de hoy, a todas las personas que se encuentran en el foro y que nos hicieron el favor de enviarnos una muy buena cantidad de preguntas que es difícil, a las que es difícil dar respuesta. Lo que puedo comprometerme es hacerlas llegar en un momento dado a nuestros participantes y bueno, de alguna manera ver si podemos darle respuesta en el siguiente foro que se haga y en el que participen claramente. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, Elvira. Muchas gracias, Darío. Muchas gracias, Gerardo.
por su participación. Gracias a todos.